Hola amigos, otra vez con ustedes el profesor Ramón Romero con este espacio contestando tu pregunta. Estamos estudiando en esta serie de estudios, perdón el pleonasmo, sobre el origen, o mejor dicho, las preguntas sobre la ley y el sábado. Este es un programa radial, pero también de internet, o comenzó radial y termina en internet, o continúa en internet por más de 40 años en el aire. Con ustedes el profesor Ramón Romero. Las preguntas ustedes las escriben a la dirección siguiente: ramon.romero144@gmail.com.do. Vamos a orar para que nos ayude a contestar la siguiente pregunta. Padre mío, Padre nuestro, la sabiduría reside en ti, por tanto te suplicamos que tú nos des sabiduría para explicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la pregunta número 23. ¿Por qué porfían en que uno de los papas cambió el día de descanso del séptimo día al primero? Hay plena prueba histórica que los cristianos observaban el primer día de la semana durante siglos antes de que hubiese papa alguno. ¿Qué usted dice a eso? Para empezar, hace falta que se citen las fuentes que demuestren que todos los cristianos de los primeros siglos guardaban el domingo en lugar del sábado. Por el contrario, de esto consta en la historia que la observancia del domingo fue introduciéndose de manera gradual, poco a poco, en el mundo cristiano. La historia enseña, no nosotros, que fue Constantino el Grande quien el 3 de marzo del año 321 decretó la santidad del Venerabilis Dies Solis, en latín venerable día del sol, para legitimar una práctica pagana que se había infiltrado en la iglesia desde los primeros siglos. Es decir, fue la observancia del domingo como día de reposo en la iglesia cristiana fue un asunto gradual, poco a poco, en la economía cristiana, tal como lo confiesa el sacerdote jesuita Félix Moracho cuando escribió: el emperador Constantino, el año 321, decretó que el domingo tiene que descansar los jueces y las demás actividades ciudadanas. Este descanso en los siglos V y VI se generalizó y se fue interpretando rigurosamente. Después de Graciano, o después de Constantino, Graciano y Teodosio ratifican esta medida. El Papa Inocencio I, en el año 416, que fue su último año del pontificado, decretó que el domingo fuese día de ayuno. En el 538, el Concilio de Orleans prohibió que se hiciese el domingo el trabajo con arado, viña, siega, cosecha, descasque, cultivo, seca, a fin de que las personas pudiesen frecuentar la iglesia. Y en el año 590, el Papa Gregorio I condenó como anticristo a quien enseñara que debiese guardarse el sábado como día de reposo. Esto revela que, al contrario de lo que se asegura en esta pregunta, la número 23, sí había cristianos que guardaban el sábado, contrariando así
los decretos imperiales y pontificales. De no ser así, ¿qué sentido tendría la amenaza de Gregorio? Además, el historiador Sócrates, católico, escolástico, registra que en el año 440, que aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios cada semana en sábado, los cristianos de Alejandría y de Roma, por una antigua tradición, ha dejado de hacer esto. Palabras textuales del historiador católico Sócrates escolástico en el año 440 de nuestra era. Por su parte, Sosómeno, otro historiador católico, registra más o menos hacia la misma fecha lo siguiente: la gente de Constantinopla y de casi todas partes se reúne en sábado, tanto como en el primer día de la semana, costumbre que nunca se observa en Roma ni en Alejandría. Así que la propia Iglesia Católica reconoce que la mayoría de los cristianos del mundo guardaba el sábado a mediados del siglo V. ¿Será que con el paso del tiempo que la Iglesia romana presionará por la implementación de la observancia del domingo lo que finalmente consigue? El Catecismo del Concilio de Trento dice así: la Iglesia Católica de Dios en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor, es a saber, domingo. Este catecismo fue escrito por orden del Concilio de Trento y publicado bajo la autoridad del Papa Pío V. Las investigaciones históricas confirman, además, el origen pagano de la celebración del domingo como día de reposo por parte del catolicismo. Frank Commons declara lo siguiente: la preeminencia asignada al dies solis, o sea, día del sol en latín, ciertamente contribuyó al reconocimiento general del domingo como día de fiesta. Eso de Franz Commons lo ratifica Cotton cuando escribe: no puede negarse que el uso pagano del domingo ha tenido un apreciable efecto en la cristiandad al traer el domingo cristiano en preeminencia en la iglesia como el único día de adoración. Por su parte, Stanley explica lo siguiente: la retención del antiguo nombre pagano dies solis o día del sol, que en inglés es Sunday, para la observancia semanal cristiana, se debe en gran medida a la unión del sentimiento pagano y el cristiano con que Constantino recomendó a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, que el primer día de la semana fuera el venerable día del sol. Era su modo de armonizar bajo una institución común las religiones discordantes del imperio. Ahora, si fue Constantino quien hizo el cambio del sábado al domingo, ¿por qué denuncian al catolicismo de haberlo hecho? Porque tal como lo explica el católico Monsna en su tesis doctoral, dice que fue la Iglesia Católica la que influyó en la decisión de Constantino de hacer del domingo un día de reposo para todo el imperio, y esto indudablemente fue para darle al día del Señor un lugar preeminente sobre los otros días. Y es por esto que la Iglesia Católica puede reclamar el honor de haber garantizado al hombre una pausa en su trabajo cada 7 días. De manera que está más que probado que fue la Iglesia Católica y no los apóstoles la responsable
de haber sustituido el sábado bíblico por el domingo pagano como día de reposo. En cuanto a los cristianos que guardaban el domingo desde el segundo siglo, eso no prueba ni demuestra de que el domingo sea el verdadero día de reposo. Al contrario, lo que hace es ratificar que la apostasía predicha se estaba cumpliendo. Y Pablo demuestra que los cristianos de Galacia estaban enseñando herejías como la autojustificación por las obras. Él los llama en Gálatas 3:1 insensatos. Aunque eran cristianos verdaderos, se habían alejado de la doctrina cristiana original apenas unos 10 años después de haberla recibido. Las cartas dirigidas a las 7 congregaciones del Asia Menor, remitidas por el apóstol Juan en Apocalipsis, demuestran además que diferentes herejías estaban abrumando a la comunidad cristiana primitiva. Y si eso ocurría en presencia de los apóstoles, ¿qué no podría ocurrir después de la muerte de ellos, el cual el último fue Juan, el cual murió en el año 100? En las catacumbas donde se refugiaron los cristianos del Imperio Romano durante los siglos II y III, se aprecia una iconografía que habla de un verdadero culto a la imagen de María, lo cual revela que ya estaba difundida esta devoción a la Virgen. A pesar de que la sola idea de dar devoción a María puede hoy causar horror a los protestantes, es un hecho incuestionable que los cristianos en los primeros siglos se estaban apartando del segundo mandamiento, que prohíbe el culto a las imágenes, así como del cuarto, que ordena el reposo del sábado. Por eso, si se quiere vindicar la celebración del domingo en razón de que los cristianos de los primeros siglos así lo hicieron, habría que validar también el culto a las imágenes, así como otras doctrinas no menos paganas que fueron infiltrándose en la iglesia desde los tiempos apostólicos. Hermanos, elocuentemente la historia ha hablado y la misma Iglesia Católica admite de que fue ella que transfirió la solemnidad del sábado al domingo como el día del Señor. Con esto contestamos la pregunta número 23 sobre la ley del sábado. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Sus preguntas hágalas por la vía por internet ramon.romero144@gmail.com.do y contestaremos en su orden sus preguntas. Dios los bendiga. Estuvo con usted el profesor Ramón Romero.